a Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Estamos tratando un tema que en ese versículo pues no era lo que queríamos hablar, de lo que queríamos hablar, pero creo que es necesario que nosotros hablemos de estos temas porque en el mundo cristiano ahorita, en el momento que estamos viviendo, se mueve un montón de apóstoles y profetas. No sé si usted conoce eso, ¿no? Se mueven esos apóstoles, se mueven esos profetas y muchas veces, no digo que todo el tiempo, pero muchas veces se dicen cosas o se hacen cosas en las iglesias que no son bíblicas. Y nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos, queremos hacer todo lo que la Biblia dice que hagamos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros no queremos omitir nada de lo que esté en la Biblia, queremos hacer todo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo se tiene que mover de cierta manera, nosotros queremos que el Espíritu Santo se mueva de cierta manera, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué cosa? Libertad. Entonces queremos saber exactamente, bíblicamente, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de estos dos ministerios. 1 Corintios 12, el versículo 28, lo tiene, ¿no? Y ya llego ahí, permítame. 12. Versículo 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Dice este versículo que Dios ha puesto en la iglesia estos ministerios, personas dotadas por el Espíritu Santo con dones para que la iglesia de Dios sea edificada. Entonces nosotros tenemos que saber cómo funcionan. Por ejemplo, si una persona tiene el don de lenguas, esa persona tiene la responsabilidad de buscar en las Escrituras cómo se tiene que usar el don de lenguas, ¿correcto? Y lo dice la Biblia. Si alguien tiene el don de palabra de ciencia, tiene que buscar en la Escritura cómo se usa esa palabra de ciencia. Tiene la responsabilidad. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad también de ver si estos dos ministerios, que es lo que estamos hablando, todavía están en la iglesia. Por ejemplo, yo soy hermano Nahum. Todos me conocen a mí como hermano Nahum, ¿ok? ¿Cómo puedo yo lograr llegar a ser un día apóstol Nahum o profeta Nahum? Usted lo tiene que saber, yo lo tengo que saber. En la Biblia encontramos, 1 Timoteo capítulo 3, encontramos ciertos requisitos para aquella persona que anhela el obispado. Lo ha leído, ¿no? Hay requisitos para las personas que quieren obispado. Hay requisitos, si usted anhela servir en la iglesia, para diáconos, hay requisitos para diáconos también. Pero no encontramos en ningún lado de la Biblia requisitos para que yo, como hermano Nahum que soy, logre un día ser apóstol o profeta. Entonces estamos viendo, quiero ver dos cosas. Recuerda que yo le dije, quiero ver solo dos cosas. Podemos ver más, pero quiero que usted y yo veamos en las Escrituras dos cosas nomás. Primero, el oficio de estos dos ministerios. ¿Por qué Dios estableció a estos dos ministerios en la iglesia? El oficio y los requisitos para ser un apóstol y un profeta. Y lo vemos en la Biblia, bien claro. Entonces, lo primero que vimos, que el primer oficio de un apóstol y de un profeta es establecer los cimientos de la iglesia. Establecer los cimientos de la iglesia. Y eso es Efesios 2:20. Si usted quiere ir ahí, Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Uno de ellos, ¿no? Uno era establecer el fundamento de la iglesia. Eso es número uno. Número dos es recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Usted sabe eso. Usted conoce que no estaba todo el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. ¿Y quién lo escribieron? ¿Quiénes lo escribieron?
los apóstoles y personas cercanas a los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, a Marcos. ¿Quién era Marcos? Uno que caminaba con Pedro y también con Pablo. ¿Quién era Lucas? Usted conoce la historia. ¿Quién era Lucas? Uno que estaba con Pablo. ¿Quién era Santiago? Era medio hermano de Jesucristo. ¿Quién era Judas? El medio hermano de Jesucristo. Personas cercanas a los apóstoles y cercanos a Jesucristo recibieron revelación del Nuevo Testamento. Usted conoce cuántas cartas escribió Pablo. Usted sabe cuántas cartas escribió Pedro y Juan. Todo eso, usted sabe eso. Entonces, una de las otras cosas que hacía era que recibían y declaraban la revelación. Dios les revelaba, dice Pablo, este mensaje que yo les predico hoy, dice, yo no lo recibí de ningún apóstol, de ningún profeta. Lo recibí directamente de mi Señor Jesucristo. Y usted conoce eso. Pero dice en Efesios 3:5, dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Dios les revelaba a ellos y ellos escribían. Por eso nosotros decimos que toda la Escritura ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. El Espíritu Santo, estos hombres eran movidos por el Espíritu Santo para ellos escribir. ¿Usted sabía que Pablo escribió tres cartas a los Corintios? ¿Alguien sabía eso? 3 cartas, pero solo tenemos 2 cartas. ¿Ok? Entonces ellos escribieron ciertas cosas, pero algunas cosas que el Espíritu Santo no las reveló. O sea, no fue el Espíritu Santo que los movió, pero lo que el Espíritu Santo movió, nosotros lo tenemos aquí en las Escrituras. Y otro era dar confirmación a la palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Cuando ellos hacían estos milagros, estos prodigios, era para confirmar la palabra de Dios. ¿Por qué razón sucedía eso? Porque no estaba, todo el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero nosotros, ¿qué usamos hoy para darnos cuenta si alguien está hablando de parte de Dios? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el mapa, si podemos decir así, que nosotros podemos escudriñar? ¿Qué hacían los de Berea? Dice que escudriñaban, ¿qué cosa? Las Escrituras para ver si lo que estaba predicando Pablo era verdad. Lo mismo tiene que hacer usted. Usted tiene que ver las Escrituras, por eso le estoy dando los versículos, ¿no? Ver las Escrituras para ver si lo que nosotros estamos diciendo aquí es verdad. Esas 3 cosas, hay muchas más que yo le puedo dar, pero usted lo puede buscar si usted quiere expandir su conocimiento de este tema, usted lo puede buscar. Pero estos 3, vamos a ver el primero que les dije que era el primero. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el trabajo? Era establecer el fundamento. Escuche esto es importante. Yo quiero que usted lo vea conmigo, ¿ok? Que lo veamos juntos. Establecer el fundamento. Ese era el trabajo de los apóstoles y profetas. Si hay apóstoles y profetas en este entonces, en este momento, ¿qué tienen que hacer ellos? Seguir estableciendo ¿qué cosa? El fundamento. Tienen que seguir. Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 3. Vaya conmigo ahí, por favor. Primera de Corintios 3. Y vamos a empezar, es el versículo 10 y 11, pero quiero que empecemos el versículo 9. Dice, porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios. Estoy en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Somos colaboradores de Dios, dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Viene hablando que la iglesia es un cuerpo de Cristo, pero también lo llama como edificio de Dios. Mira lo que dice el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, mira lo que dice, yo como perito arquitecto, dice Pablo, yo, y viene hablando de Pablo y viene hablando de Apolos. Si usted lee los versículos anteriores, está diciendo que quién es Apolos, quién es Pablo. Dice que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. De eso viene hablando. Pero cuando se dirige a lo que él va a hacer, el trabajo que él está haciendo, dice yo, no dice nosotros. Dice yo como perito arquitecto puse, ¿qué cosa? El fundamento. Yo que soy el apóstol, es un trabajo que me ha sido dado a mí. Yo dice, y a todos los apóstoles, dice yo puse el fundamento, y otro, ¿qué dice ahí? Edifica, ¿dónde? Nunca ha visto usted
que encima del techo ponen el fundamento. Usted sabe correctamente que el fundamento, aquellos que conocemos un poquito de construcción, sabemos que el fundamento se pone ¿cómo? Al principio. Por eso dice que primeramente puso ¿qué cosa? Apóstoles y profetas, porque necesitábamos tener el fundamento. Dice que los cristianos de Hechos 2 dice que perseveraban, dice, en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros seguimos edificando sobre las enseñanzas de ¿cuáles apóstoles? No los que están hoy. ¿De qué apóstoles? De los apóstoles de la Biblia. Estoy en el versículo 10, dice fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. No es que va a edificar más, sino que va a sobre edificar en lo que ya está establecido. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, vemos la carta de mí, lo que está leyendo usted, una carta de Pablo. Estamos sobre edificando. Vamos, el versículo 11 es clave, ¿lo tiene? Porque nadie puede poner, ¿qué cosa? Otro fundamento. Nadie. Si hay un apóstol y un profeta hoy, ¿pueden ellos poner un fundamento? Lo dice la Biblia claro, y yo creo que usted lo está viendo. Nadie puede poner otro fundamento, dice, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Uno de los trabajos de ellos era sobre poner el fundamento, establecer el fundamento. Y dice aquí que nadie lo puede hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no estamos poniendo un fundamento, sino que nosotros estamos ¿qué? Estamos sobre edificando en el fundamento que ya está establecido, que lo hicieron los apóstoles y profetas, los 14 apóstoles. Y usted dice, ¿por qué 14? Los primeros 12, Judas que se mató, Matías que fue elegido, y después Pablo, que no sabemos qué es lo que va a suceder con Pablo. Más o menos usted entiende entonces que el fundamento ya está establecido, nadie puede poner otro fundamento. ¿Ok? ¿Cuál fue lo segundo que le dije? Era recibir revelación de la palabra de Dios. ¿Le dije eso? ¿Sí? Otro trabajo de los apóstoles era que recibían revelación directa de Dios. Dice que Pablo estuvo 3 años con Jesucristo y recibió, dice, el mensaje directamente de su Señor Jesucristo. ¿Y será que alguien puede agregar a la palabra de Dios? Cuando alguien viene a usted y le dice, es que así dice el Señor, o tuve un sueño que el Señor me reveló, esa palabra tiene la misma autoridad que ¿qué cosa? Que esto. Es el mismo Dios hablando. Entonces tenemos que agregarla a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a través de esa persona y tiene que tener la misma autoridad. Si usted lee Romanos 9, dice que la Escritura dijo a Faraón. ¿Qué está diciendo? Pone a Dios, que Dios está ligado con la Escritura, y dice que la Escritura dijo a Faraón. Ok, vaya a Apocalipsis, por favor. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Y hay una razón por qué este versículo está en el último libro de la Biblia. ¿Se imagina usted que este versículo estuviera en Mateo? Entonces los que dicen que Dios sigue dando revelaciones, nuevas revelaciones, pueden decir, ve, es que hay todo el Nuevo Testamento, entonces Dios sigue dando revelaciones. Pero todos nosotros sabemos que el canon está cerrado. Nadie le puede agregar a la Escritura. Nadie. Si alguien viene diciendo, es que así dice el Señor, cosas que están fuera de la Escritura, esa palabra tiene la misma autoridad que esto. Entonces, ¿dónde paramos? Tenemos una regla, tenemos algo, un muro que nos protege de cualquier cosa fuera de la Escritura. Si nosotros creemos solo lo que es la Escritura, estamos bien cimentados. Tenemos el fundamento ya establecido. ¿Qué dice en Apocalipsis 22, versículo 18? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro es la profecía. ¿Dice así el versículo, sí o no? Bienaventurado, dice Apocalipsis, oh, gracias. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Déjeme tomar un poquito de agua, por favor. Muchas gracias. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Vea lo que dice. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Si alguien se atreve a agregarle algo a este libro, cuando a usted le dicen es que así dice la palabra del Señor y usted lo ve, usted lo cree. Pero si está recibiendo una palabra que no está en la Biblia, se puede cuestionar esa palabra, pero no puede cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vea lo que le voy a decir. Esto es serio, hermano. Cuando usted le agrega a la palabra de Dios, esto es serio. Cuando usted le quita a la palabra de Dios, significa que usted no ha conocido, no ha leído estos versículos. Estas personas que se atreven a decir, es que así dice el Señor, y le dan una palabra afuera que no está escrita en la Biblia, se atreven a agregarle a la palabra de Dios. No han leído estos versículos. Si usted le añade, dice que usted será un maldito, será quitado del libro de la vida. Si usted le quita, porque hay versículos que hay versículos que a usted no le gustan, ¿sí o no? Hay versículos que yo veo en la Biblia que no me gustan mucho, hermanito. Pero no le podemos quitar a la Biblia. Tenemos que hablar de todo lo que dice la Biblia, incluso cosas que a veces no nos parecen. ¿Estamos de acuerdo en ello? Si alguien le agrega, no puede ser un buen cristiano, tiene que estar equivocado, ¿me entiende? Porque no le puede agregar o no le puede quitar. Entonces no se puede agregar a lo que está escrito. Por eso es que nosotros tenemos la Biblia, está cerrada. Nosotros no tenemos ningún otro libro, no tenemos el extra libro, no tenemos nada. Lo que nosotros hacemos es que usted abra la palabra de Dios y vea la Biblia. Eso es todo lo que tenemos nosotros. Y esto es lo que hago yo, eso es lo que hace el pastor. Hablamos de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa hacían los apóstoles? Hacían prodigios y milagros. ¿Y qué clase de milagros hacían? Usted sabe los milagros que hacían los apóstoles. Dice que les dio potestad primeramente de predicar. Predicaban la palabra de Dios, aunque los metían a la cárcel, los amenazaban a muerte, ellos predicaban la palabra de Dios con denuedo, sin miedo. Porque da temorcito, déjeme decirle, especialmente si usted le va a predicar a un apóstol y un profeta. Da temorcito, pero dice la Biblia, no tengáis temor de ellos. Predica la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar. Entonces, uno de los milagros era predicar y se convertían ¿cuántos? ¿Cuántos se convirtieron en Pentecostés? El primer mensaje de Pedro, ¿usted conoce? 3,000 hombres. 3,000 personas se convirtieron cuando Pedro habló el mensaje. Ese era un poder que Dios les había dado. ¿Y qué otros milagros hacían? Dice que echaban fuera todos los demonios, no ciertos demonios. Y es interesante, a mí me gustaría tener el tiempo, es interesante estudiar cómo echaba fuera demonios Jesucristo, cómo echaba fuera demonios los apóstoles y cómo echan fuera demonios los de hoy. Es una vergüenza. Jesucristo con su palabra, sal fuera, salían los demonios. Vean los que echan fuera demonios hoy. Es un exorcismo que da vergüenza ajena, de seguro, ¿no? ¿Cómo echaban fuera los demonios los apóstoles? Igual que Jesucristo. Lea su Biblia y usted va a ver. ¿Cómo sanaban los apóstoles? ¿Cómo sanaba Jesucristo? Dije que con su palabra sanaba inmediatamente y perfectamente. Salía la mano. ¡Wow! Imagínense usted cómo sanaban los apóstoles. De la misma manera que Jesucristo. ¿Cómo sanan los de hoy? Le dice, oran por usted, mande su donativo, porque hay unos que están vendiendo sanidades y están vendiendo profecías. Tenga cuidado con eso, querido hermano. Están vendiendo y dice, oran por usted y dice, váyase y tenga fe. Y si no se sana, ¿sabe de quién es la culpa si no se sana? De usted, porque usted no tuvo fe. Pero si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 7 usted lo puede leer, que Pedro, cuando llegó a cierta ciudad, que no me recuerdo la ciudad, dice que lo sanó ¿a quiénes? A todos, porque era algo que Dios les había dado a ellos. Ahora, rapidito, ¿cómo sacamos nosotros fuera demonios hoy? ¿Cuál es el mandato que Dios le ha dado a usted y a mí? Ir y qué cosa, y predicar qué cosa, la palabra de Dios. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, dice que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. En el momento que usted se arrepiente y usted cree, en ese momento usted recibe algo. ¿Qué recibe? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace morada ¿dónde? En usted.
Y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, dígame usted si hay algún demonio que se pueda resistir al Espíritu Santo. Hermanito querido, no hay uno. No hay uno, porque mayor es el que está, ¿quién? Con nosotros que el que está, ¿qué? Contra nosotros. ¿Se da cuenta? En el momento que predicamos la palabra de Dios, que alguien cree en ese momento, dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará, ¿qué cosa? Libre. ¿Libre de qué, hermanito? Libre primeramente de pecado, y no hay demonio que pueda con usted. No hay demonio que pueda con usted, porque la palabra de Dios le está diciendo a usted que usted es mayor, que el que está con usted es mayor, es más poderoso que cualquier demonio. Entonces, cuando usted predica la palabra de Dios, alguien se convierte, esa persona queda libre de cualquier acechanza del enemigo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué nos manda la Biblia? ¿Qué nos manda la Biblia que nosotros tenemos que hacer cuando alguien esté enfermo? Dígame usted. Dice la Biblia que si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Dice que llame a los ancianos. Eso significa que usted es humilde, que usted reconoce que usted no puede solo, que nos necesitamos unos a otros. Llame a los ancianos y oren por usted, dice. Y si usted ha cometido pecado, si usted confiesa su pecado, no al hermano, sino que ¿a quién? A Dios. Si usted confiesa su pecado, dice que la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Y si Dios quiere, Dios le sana a usted, Dios me sana a mí. ¿Sabe lo primero que hago yo cuando estoy enfermo? Adivine qué, hermanito, orar. Señor, ten misericordia de mí. Ahorita tengo un problemita y digo, Señor, pasé como 2 años orando, Señor. Bueno, si Dios quiere sanarlo a usted, Dios lo sana. Pablo estaba enfermo, ¿sí o no? Dice Pablo, 3 veces he orado por mi aguijón, que no sabemos qué es, 3 veces, y el Señor me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Si Dios quiere, Dios lo sana. ¿Y el Señor usó a Pablo para hacer sanidades, sí o no? Querido hermano, lea la Biblia. Cuando llegó a Malta, dice que a todos los sanó. Todos. Pero cuando él estaba enfermo, si Dios le place, ¿y sabe qué? Si estamos enfermos, Dios sigue siendo mi Dios. Amén. Él sigue está sentado todavía en el trono. Amén. Él sigue siendo Dios. Él es mi Dios. Pero ¿cómo entonces nosotros entendemos los versículos? Los apóstoles tenían, Dios le había dado estos que eran prodigios y milagros para autenticar la palabra de Dios, porque no tenían el Nuevo Testamento. Pero nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento y no le podemos agregar a esta palabra y ni le podemos quitar tampoco. Póngase de pie. Seguimos el domingo que viene, no se lo pierda. Si tiene alguna pregunta, si usted no está de acuerdo, no se preocupe. Invíteme a un café y hablamos. ¿Ok?